Queda grabada la clase. Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. A nombre de Academia Cristo y de todo el equipo, les doy la más cordial de las bienvenidas, especialmente a las personas, a los hermanos y hermanas en Cristo que están tomando por primera vez este curso. Le damos una cordial bienvenida y con los brazos abiertos les recibimos acá para que estudiemos juntos la palabra de Dios. El curso que hoy damos inicio es la Iglesia Cristiana. Son 8 lecciones. En cada una de ellas vamos a pasar tiempo estudiando obviamente la palabra de Dios. Específicamente este curso se va a enfocar desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y también el proceso de la Iglesia Cristiana, de la Iglesia cómo creció a pesar de los retos, a pesar de las dificultades, a pesar de que el enemigo quería destruir la Iglesia Cristiana, pero el poder de la palabra de Dios lo mantuvo firme y eso es lo que hoy estamos proclamando, la palabra de Dios. Vamos a presentarnos bien cortito por el número de estudiantes que somos. Nomás vamos a decir nuestros nombres y de qué país venimos. Si les parece bien, voy a empezar yo. Mi nombre es Pastor Nixon Vivar. Soy ecuatoriano de nacimiento. Vivo acá en Estados Unidos. Y tengo mi esposa y mis 2 niños. Y tengo el bendito privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios a través de esta plataforma digital. Entonces vamos a empezar con María Espinosa, este es su nombre y de dónde viene. Buenas noches, hermano pastor. Mi nombre es María Espinosa y vengo de Chile. Excelente, bienvenida, hermana. Amén. Seguimos con Fátima Vera. Buenas noches, pastor, otra vez más, y soy Fátima Vera de Ecuador. De Ecuador, bienvenida. Carlos, adelante. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches con todos los compañeros. Me llamo Carlos Minagua desde Ecuador. Bienvenido, hermano. Seguimos con Leonardo. Buenas noches, Leonardo Montoy, de México. Soy jubilado y mi intención es aprender más de Cristo. Amén, hermano querido, bienvenido. Ana, seguimos con Ana. Bendiciones para todos, mi nombre es Ana, vengo desde Ecuador y mi anhelo es seguir aprendiendo. Bienvenida, Ana. Seguimos con Erwin. Adelante, Erwin. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Erwin Montaño, soy de La Paz, Bolivia. Bienvenido, hermano. Seguimos con Daniel. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Daniel. Soy de acá de Guatemala. Bienvenido, hermano. Seguimos con Freddy. Pastor, buenas noches. Soy Freddy López de Lima, Perú. Bienvenido, hermano. Mariela Barragán. Adelante, Mariela. El micrófono. ¿Sí está ahí? Si no, seguimos con Olmer Barragán. Adelante, Olmer, si nos escucha. Si no, seguimos con Cecilia Oña. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Cecilia Oña, desde Ecuador. Excelente.
Muy bien, seguimos con Jair. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Jair Rodallega, soy de aquí de Colombia. Gracias, muy amable. Bienvenido, hermano. Fátima Vera. Soy Fátima Vera de Manta, Ecuador. Bienvenida. Seguimos con Fabricio Rivera. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Fabricio Rivera y de aquí de Honduras. Excelente. Seguimos con Catherine Micheli. Está ahí en el... Buenas noches, mi nombre es Katy, tengo 25 años y estoy emocionada por este curso. Dios los bendiga. Gracias, hermana querida. Muchas gracias. esa cosa del boba. Excelente. Seguimos con Andrés. Pastor, buenas noches. Soy Andrés Contreras Posadas de Cuernavaca, Morelos, México. Excelente. Hay un micrófono abierto, si pueden apagar, por favor. Mariluz, seguimos con Mariluz. Buenas noches con todos. Mi nombre es Mariluz Jaimes y soy de Perú. Bienvenida, hermana. Seguimos con Elías. Buenas noches, pastor, de una vez más. Soy de Perú, pero resido en Buenos Aires, Argentina, 15 años. Excelente, hermano. Muchas gracias. César, buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. Mi nombre es César Vergara, soy de Colombia. Excelente, bienvenido, hermano. Bernie Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Bernie Rodríguez desde Costa Rica, Limón, zona del Caribe de Costa Rica. Bendiciones para todos. Bienvenido, hermano querido. José Pérez. Buenas noches, hermano pastor, y buenas noches, mis hermanos. Que el Señor Todopoderoso los siga bendiciendo. Mi nombre es José Enrique Pérez. Saludos desde Guatemala. Bienvenido, Gracias, hermano. Martín. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Martín Fonseca, Heredia, Costa Rica. Muchas gracias. Excelente. Gastón y Mayra. Hola, yo soy Mayra Duro, de Argentina. Pastor Montero, de Argentina, Buenos Aires. Excelente, hermanos queridos. ¿Alguien más quedó en el tintero? ¿Alguien más que se presente, por favor? Está Leonardo, Abel, Sandra. Uno por uno, por favor. Edith, bienvenida, muy bien. mi nombre es Edith Mejía, vivo en Colombia y es primera vez que estoy en Academia Cristo. Quiero conocer más de la palabra de Dios. Bienvenida, que el Señor le acompañe. Margarita Hernández. Adelante, Margarita. El micrófono. Muy bien, si no, hay 3 personas que levantaron la mano. Adelante, por favor, preséntense nomás. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariela Barragán, de Ecuador. Muy bien, bienvenida. Excelente. Buenas noches, pastor, y buenas noches para todos. Soy Clara Inés Montealegre, colombiana, residente en Chiclayo, Perú. Muchas gracias y bendiciones. Excelente. José. Buenas noches, pastor. Los saludo en el nombre del Señor. Soy de Chile y saludo a todos los alumnos que estamos participando en este curso. Que Dios les bendiga. Yo soy de Chile. José, gracias. Entonces, concluimos con Sandra. Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermano. Desde
Colombia. Excelente. ¿Ya nos saludó Ana? Ya. Entonces, bueno, si alguien quedó sin saludar, Dios mediante, con el paso de las semanas vamos a conocernos, a saludarnos. Estoy muy agradecido con el Señor por cada uno de ustedes, por este privilegio de estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy damos inicio a esta lección. Y qué mejor que inclinar nuestros rostros a los pies de Cristo. Y vamos a empezar con esta oración, recordando que hoy vamos a hablar sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y también las últimas palabras que dijo Jesús antes de ir al cielo. Oremos. Amado Jesús que estás en el cielo, te doy gracias por tu gran amor por mí, que soy pecador. Te doy gracias porque has hecho que todas estas maravillosas verdades sobre ti se hayan escrito para que yo pueda creer tantos años después de que tú viniste a esta tierra. Te pido que dispongas todo para que tu palabra sea leída y predicada a muchas personas más, para que ellas también puedan creer y tener la alegría de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser fiel discípulo que lleve tu palabra. Fortaléceme en ella y dame consuelo en la aflicción. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, para las personas nuevas, ¿verdad? Llegar preparados, revisando, viendo el video, leyendo los pasajes bíblicos, pensando, respondiendo las preguntas y llegando a tiempo. Y también cuando vamos a hablar, como lo hacen ustedes bien, levanten la mano para que su opinión sea tomada en cuenta. Y entonces esas son las pequeños recordatorios. Muy bien, quería recordarles que el Discipulado 1 tiene 13 cursos en total, 13 los que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? Muchos de ustedes es el primer curso, pero con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, los cursos van rápido. Y algunos de ustedes ya tienen el sexto, el séptimo, el octavo, y llegan al tercero y luego al número 13 y luego avanzan al Discipulado 2. Entonces, básicamente, este es el resumen, ¿verdad? Este curso es parte del Discipulado 1 de Academia Cristo. 13 cursos en total, 6 de la serie de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Estudiamos historias bíblicas y vamos perfeccionando el método de las 4C. Entonces, el método de las 4C para ustedes que están aquí por primera vez es un método que nos ayuda a recordar los personajes de la historia, los lugares de la historia, dónde se llevó a cabo, el problema de la historia, la aplicación práctica a nuestra vida, entre otras cosas también, ¿verdad? Es un método maravilloso que literalmente es como si pusiésemos imágenes, si pusiésemos como una imagen, ¿verdad? Para recordar el lugar donde sucedió la historia. En 2 cursos identificamos identificación espiritual y legalismo. Vamos a ver claramente las diferencias entre las iglesias cristianas. En la serie titulada La Palabra Crece, recibimos capacitación para hacer discípulos, para multiplicar discípulos y también para multiplicar iglesias. Entonces, la serie empieza en el Discipulado 1 y continúa en el Discipulado 2. Hay un micrófono que está encendido. Estamos escuchando a un perrito que está ladrando, entonces nos va a quitar el enfoque de la clase. Por favor, si pueden apagar. Gracias. Muy bien. Entonces, yo sé que es un resumen rápido esta parte, pero con el paso de las semanas, ustedes van a ir familiarizándose con el método de las 4 Cs, que dicho sea de paso, que es, ¿verdad? Captar, contar, considerar y considerar la historia y consolidar. Entonces son las 4 Cs que vamos a usar muchísimo en las historias bíblicas con el propósito de que quede
grabado en nuestras memorias y así podamos compartir con otros. Hay un proyecto final, como cada uno de los cursos. Este curso tiene 8 lecciones. Ya habiendo terminado las 8 lecciones, hay un proyecto final. Este proyecto final consta de 8 preguntas. Cada una de esas preguntas vamos a contestarla en cada lección. Ustedes pueden ir anotando, ¿verdad? En sus libritos. Van anotando la respuesta a la pregunta y esa será la que va a ser usada en su proyecto final. Obviamente queremos que la respuesta sea en sus propias palabras, pero que tengan una idea clara, ¿verdad? Entonces dice aquí, para aprobar el curso es necesario terminar o entregar el proyecto final. Este curso tiene un examen escrito, habrá 8 preguntas clave, una que va con cada lección. Son preguntas que nos ayudan a formar un concepto de la iglesia, su mensaje, sus estrategias, sus prioridades y su modo de trabajar. Simplemente hay que responder a las preguntas. Y pilas con la pregunta de hoy. Dice, esta es la pregunta de hoy. ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Y la respuesta la vamos a contestar al final de la clase. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno en materia. Hicimos la pregunta, ¿qué nos sorprende de la ascensión de Jesucristo? La primera pregunta. La segunda, ¿algún detalle que nunca antes habían notado? Quiero explicar las preguntas, ¿verdad? Este es en base específicamente. Hemos leído o hemos escuchado sobre la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al cielo, pero esta vez que lo leyeron detenidamente, ¿qué les sorprendió? Algo diferente, algo que les llamó la atención y dijo, mi Señor Jesucristo hizo eso por mí, ¿verdad? Cuéntenme. Un voluntario, una voluntaria. Adelante, ¿quién quiere romper el hielo? Fabricio, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Bueno, algo que me sorprende pues es de donde pues el Espíritu Santo vendría a ellos y les daría poder de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que es lo que igual nosotros es lo que queremos, ¿verdad? Que también el Espíritu Santo pues entre nosotros para poder pues también formar parte de esa bendición, pastor. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Quizás esta pregunta sería mejor. ¿Qué significado espiritual tiene para usted la resurrección de Cristo? Adelante, Bernie. Creo que a mí me llama la atención por qué Jesús ascendió. O sea, ¿por qué no se quedó entre nosotros? La ascensión tenía algún significado para nosotros los cristianos. Él básicamente, Jesús, eso es lo que me llama a mí la atención. Y la respuesta posiblemente la vamos a ir comprendiendo en el transcurso del curso, pero nada más a mí me llama la atención eso y él lo aclara, por ejemplo, en Juan 16:7, donde dice que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y entonces, eso es parte de la razón por la que Jesús ascendió al cielo y no se quedó con nosotros. Además, porque él iba también a tomar el trono como tal que le correspondía. Y eso también lo vemos reflejado en Lucas 1:33. Ascendió también para interceder por nosotros, y eso también se puede ver en Hebreos 4:16, donde él dice que podemos acercarnos al trono de la gracia con toda confianza. Y Jesús asciende al cielo porque su presencia en la tierra, en alguna medida, digámoslo en esos términos, estorbaba nuestro proceso de madurez espiritual. Él se va para que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos enseñe. En ese sentido, la ascensión es una separación, pero con una presencia continua, una presencia que da alegría, fidelidad y una misión especial.
esa presencia es la presencia del Espíritu Santo que viene con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo posteriormente. Gracias, Entonces a mí Pedro. me llamó la atención básicamente por qué Jesús asciende al cielo y por qué no se quedó, y entonces más o menos por ahí hay una idea de lo que yo leí un poquito para entender por qué se fue. Y la sorpresa de los apóstoles también que se iban. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Excelente. Y una respuesta cortita para en esa parte, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús en Juan, ¿verdad? Cuando dijo consumado, hay una palabra que se llama en el idioma original, ¿verdad? En griego, que se llama tetelestai, que es todo se ha cumplido. La obra que su Padre Celestial le encomendó hacer, lo hizo bien hecho y ya no había más que hacer, ¿verdad? Entonces Cristo vino a la tierra, cumplió todo lo que su Padre le encomendó y regresó al lugar donde vino. Adelante, Martín, por favor. ¿Qué le llamó a usted pastor. la atención? ¿Qué le sorprendió? Es que la ascensión de Jesús es simplemente de ahí su retorno celestial y glorioso como hijo de Dios, porque él ya cumplió su misión en la tierra. Y simple y sencillamente ella representa la exaltación de Jesús, porque él tenía que cumplir lo que el Padre le había indicado, lo que estaba escrito, para que el hombre entendiera que él era un Dios, pero que él sí iba a ir, pero no nos iba a dejar solos, porque nos iba a enviar a su Paráclito, al Espíritu Santo. Eso es lo que representa la ascensión de Jesús. Gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Erwin, adelante. Luego seguimos con Freddy. ¿Y Mariela sí tiene la mano levantada o se le olvidó bajar? Adelante, Erwin. Lo escuchamos. Yo también tomo en cuenta cuando se manifestó Jesús con sus discípulos, ¿no? Algo que puede sorprender a cualquier persona es eso, ¿no? Cuando ya alguien ha fallecido, Jesucristo ha comido con ellos, Jesucristo les ha mostrado sus heridas, ¿no? Esa parte es la que me ha sorprendido a mí, pastor. Gracias. Muchas gracias. Muy concreto. Muy bien dicho. Freddy, adelante, hermano. Gracias, pastor. Lo que estaba leyendo en la mañana, pienso, yo espero no me equivoque, pastor, pero le digo que es lo que había pensado, que nuestro Señor Jesucristo no perdió su naturaleza humana, porque se presentó, lógicamente, después de haber padecido, después de que lo habían crucificado, se presentó a los apóstoles. Y muchos de los apóstoles, lógicamente, eran incrédulos sobre lo que estaban viendo de Jesús. Y Jesús le dice a los apóstoles, lógicamente, tóqueme, venme, deme de comer, ¿no? Ahí yo rescato dos partes muy importantes cuando después nuestro Señor Jesús comienza a ascender a los cielos. Veo dos cosas de que está demostrando al ser humano, lógicamente, la resurrección. Es decir, lógicamente, que las personas que siguen la palabra de Dios y que lo practican y son hacedores de la palabra de Dios, y luego que una vez que se van de la tierra, llegará un momento en que ellos también van a resucitar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, lógicamente lo resucitó en carne y hueso, pero había algo muy especial en él, y era que era ya una persona glorificada. Era una persona ya, ¿cómo le puedo decir? Era Dios, lógicamente, que nuevamente había venido a la tierra, le hablo de esa manera, nuevamente en la resurrección, demostrando al ser humano, lógicamente, así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar, ¿no? Pero con la diferencia, lógicamente, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, lógicamente, y nosotros no somos, pastor. Gracias, Freddy. Bien dicho. Vamos a tomar unos 2 comentarios más de nuestra hermana JP y luego de Margarita y Javier, y luego continuamos con la clase. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Yo soy Clara Inés, es que no he podido mirar cómo le cambié el nombre, pero bueno.
A mí me sorprendió mucho la verdad, el amor del Señor Jesucristo, pues desde siempre. Y cuando ya se va a ir con ese amor y esa entrega por nosotros sus hijos, y en ese momento pues por los discípulos que eran con los que estaban con él, y esas palabras que nos deja siempre de esperanza, de consuelo, y algo que me maravilla es que nos dice que nunca nos dejaría solos, y efectivamente después de que él partió, automáticamente llegaron los ángeles, ¿no? El Señor tenía mucha tristeza dentro de todo porque se iba, y a pesar de que no nos iba a dejar solos, Él estaba muy, muy satisfecho y muy contento porque se iba, pero no solamente nos dejaba los ángeles, sino que Él también estaba absolutamente seguro de que vendría la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, para Gracias, seguir hermana. ayudándonos y para fortaleciéndonos. Gracias, hermana querida. Bien dicho. Vamos con Margarita. Su comentario, por favor. No le escuchamos bien. Está como interrumpida. Seguimos con Javier y luego avanzamos. Por favor, Javier. Adelante su comentario. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Pues algo que me sorprende a mí es cuando Jesús, antes de ascender, que se le presentan Moisés y Elías, ¿no? Que representan el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ya con Jesús, pues las cosas son hechas nuevas, ¿no? Pero la ascensión de Jesús a los cielos, y que luego le dicen a los discípulos que ese mismo que vieron ascender, un día vendrá, ¿cierto? O sea, lo que a mí me anima y me hace como perseverar en ese caminar es eso, ¿no? Que sé que un día el Señor vendrá por nosotros, por su pueblo, por todos aquellos que lo buscan, que tratan pues de hacer las cosas bien, pese a las dificultades que nos encontramos en este proceso, ¿no? Esa esperanza como encendida ahí de que el Señor un día va a volver por su pueblo, por su gente. Entonces la invitación que siento yo que nos hace el Señor es a permanecer en el camino, perseverar en el camino. No es fácil, pero nos ha mostrado como es alumno, yo volveré, voy a preparar un lugar para ustedes, ¿sí? Entonces excelente, eso me sorprende, hermano. y pues me anima. Gracias, Amén. gracias. Muy bien, ha dicho exactamente, ¿verdad? Que el punto que queremos llegar. Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? El Viernes Santo para los discípulos fue el día más triste, más amargo, ¿verdad? Y ellos tenían un miedo horrible, ¿verdad? Un miedo como seres humanos, pero la resurrección de Jesucristo les trajo ánimo, les trajo consuelo y fortaleza espiritual. Usted y yo estamos acá estudiando la palabra de Dios. Estamos confesando con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador. Y todo eso es única y exclusivamente por la gloriosa resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Damos gracias al Señor Jesucristo, como dijeron ustedes, el amor, la paciencia, ¿verdad? Por esos discípulos que lo traicionaron, por esos discípulos que lo negaron. Y Él vino, los reconfortó y los envió a compartir el evangelio, ¿verdad? Les dio la paz, les dio el Espíritu Santo. Es eso lo mismo que sigue haciendo con cada uno de nosotros. Qué grande, qué maravilloso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, sus palabras finales, ¿verdad? Son, vayan, hagan discípulos, compartan el evangelio, enseñen a los demás que todo lo que he tenido que hacer, yo ya lo he hecho por ustedes. Entonces, un mensaje tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a enfocarnos en la historia ahora como tal. ¿Quiénes son los personajes
de esta historia, de la historia que leímos, vamos a enfocarnos mayormente en Hechos 1, 3 al 12. ¿Quiénes son los personajes? Ahora estamos hablando de las preguntas, ¿verdad? De considerar, estamos considerando la historia como tal. A ver, ¿quién levantó la mano? Fátima, que todavía no ha participado. Adelante, Fátima. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Son los 11 apóstoles, Jesucristo en la nube ascendiendo al cielo del Padre, el Espíritu Santo que dejó los 2 ángeles, los 2 varones de blanco, y predicarle a todas las naciones. Excelente, Amén. muy bien. Buena identificación. Habían otros personajes, pero con esos estamos muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes? Vamos a José Pérez, adelante. Los objetos de esta historia mencionan el agua, la nube, los ojos, el cielo, las vestiduras blancas y la tierra. Excelente, muy bien. Ustedes encontraron maravillosos objetos. Entonces, para ustedes, hermanos y hermanas que son, que están por primera vez, entonces, esta parte, ¿verdad? Este método, vamos a decirlo así, nos hace recordar, ¿verdad? Entonces, sabemos que habían personajes en esta historia. Los personajes, ¿quiénes eran? Identificamos y eso recordamos, ¿verdad? Objetos, ¿qué objetos había en la historia? Entonces, uno va recordando y va pues guardando en nuestras mentes, ¿verdad? Es más fácil identificar con objetos para recordar un poquito mejor. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Se acuerdan cuando leyeron? ¿En dónde estaban? Martín, adelante. En Jerusalén. En Jerusalén. Fabián, muchas gracias. Ajá. Excelente. Entonces, en el monte de los Olivos. De los Olivos, cerca de Jerusalén, ¿verdad? Cerca muy famoso. Disculpe, muy famoso. Profesor, es que estaba con un asunto ahí, con un asunto con un jefe en otra línea, pero... No se preocupe. No se preocupe. Disculpe, me soy que si eso ocurre en Jerusalén, ¿verdad? En la tierra prometida. Pero que yo entiendo. Chévere, muy bien dicho, sí, en el Monte de los Olivos. Otra vez, hermanos, notan ustedes que vemos un lugar, ¿verdad? Ahí ocurrió esta historia, ¿verdad? Entonces, si no nos acordamos de la historia completa, cuando empezamos a pensar en el lugar, Monte de los Olivos, ajá, ahí ocurrió esto, ¿verdad? Es para que recordemos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? José. La historia ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después. Fantástico, fantástico. Esos 40 días maravillosos que Jesús pasó acá en la tierra, ¿verdad? Entrenando, reconfortando y enseñando, enviándoles, ¿verdad? Ya la enseñanza final que Jesús les dio a sus discípulos, ¿verdad? Era como literalmente el empujón. Les dijo, ustedes ya están preparados, ¿verdad? Ya les he entrenado por 3 años y ahora con estos 40 días pues ya están listos, ¿verdad? Amados y amadas en el Señor, ¿cuál es el problema que ustedes notaron en esta historia? ¿O problemas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando aquí? Pensando en los discípulos. José, adelante. Podemos encontrar un problema de que los discípulos estaban muy tristes, ¿verdad? Porque el Señor les estaba anunciando que iba a ascender, ¿verdad? Los iba a dejar. Entonces el problema es que ellos se sentían desamparados, ¿verdad? Tal vez sentían que ya no podían continuar, ¿verdad? Entonces era un problema, ¿verdad? Y otro problema que al final ellos preguntan si restaurará
el reino, ¿verdad?, de Israel. Entonces es un problema también porque ellos estaban esperando un reino terrenal que nuestro amado Jesucristo iba a reinar en la tierra y sabemos que nuestro Señor estaba hablándoles espiritualmente, ¿verdad? El reino de Él no era de este mundo, sino que era de allá de los cielos, ¿verdad, hermano pastor? Gracias, hermano, bien dicho. Adelante, Gastón, ¿qué nos cuenta? ¿Qué problema identificó usted? ¿El micrófono? Pastor. Sí, adelante, ahora sí le escuchamos. Sí, el problema también, aparte de lo que dijeron los hermanos, es también que había un grado de incredulidad o de duda, ¿no? De todo lo que le había dicho el Señor cuando les enseñaba. Tampoco creyeron que se le había presentado, creían que era un espíritu, todas esas cosas, como que había un grado de... Claro. Sí, excelente, hermanos. Sí, dudaban, algunos dudaban y ya nos dijo José claramente, ¿verdad? Después que Jesús resucitó de entre los muertos, después que había pasado 40 días, que les dio muestras convincentes de la resurrección, ¿verdad? Ellos dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino terrenal de Israel? ¿Verdad? Es como todavía no entendieron lo que Jesús había hecho y lo que estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Pero pues vemos seres humanos como nosotros que todavía dudaban, todavía no entendían bien. La duda y el temor también, el miedo. Duda y el temor, sí, por supuesto. Esos son cosas que van de la mano, ¿verdad? La duda y el temor. Excelente. Un voluntario que nos cuente la historia. En esta parte, ¿verdad? En esta parte de las 4 Cs, vamos a resumir la historia, contarla de forma simplificada, ¿verdad? Sin perder los detalles, pero muy cortita. ¿Alguien quiere hacer esta tarea? Por favor, ¿me puede resumir la historia, lo que sucedió? Específicamente en Hechos 1, 3 al 12. Un voluntario, una voluntaria que ya tenga un poco de experiencia con el proceso de las 4 Cs, por favor. ¿Alguien que está ahí? Martín. ¿Usted levantó la mano? Bueno, y si no, vamos a continuar. Entonces aquí el resumen que hace es que, ¿verdad? El pasaje de Lucas que leímos, que dice que nos hace un resumen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y después Hechos nos dice que mostró a los discípulos con pruebas convincentes, ¿verdad? Pasó 40 días con ellos, recordándoles, enseñándoles, reafirmando su fe para que ellos pues se fueran a hacer lo que el Señor les había encomendado. Y después de todo eso, cuando el Señor vio el tiempo justo, ascendió a los cielos y los apóstoles estaban mirando al cielo, ¿verdad? Y Jesucristo se perdió en una nube, luego regresaron, vieron a 2 ángeles, y le dijeron, ustedes galileos, ¿qué hacen aquí? Vayan, pónganse, a actuar, ¿verdad? Ya es tiempo de que pongan en práctica lo que han aprendido, y ellos fueron y alabaron a Dios. Entonces es más o menos el resumen de la historia, ¿verdad? Muy bien, se resuelve el problema que mencionamos. Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? José, adelante, hermano. Sí se resuelve el problema, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ¿verdad? Que no se vayan de Jerusalén, sino que les hace una promesa de que les enviaría al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sí se resuelve el problema porque nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les cedió esa bendición de poder que ellos recibieran el Espíritu Santo. Para mí sí se resuelve, hermano. Excelente, muy bien dicho. Sí, Jesús les promete el Espíritu Santo. Les encarga una misión, les reconforta. Imagínense verle
Yo solo de pensar me lleno de gozo, ¿verdad? Ellos vieron al Cristo, ¿verdad? El Viernes Santo crucificado, lo enterraron, lo pusieron en la tumba y después de 3 días, ese Jesucristo es su maestro, el Hijo de Dios, resucitó y solo de verlo me imagino que fue como un gozo, ¿verdad? Qué temor, qué ansiedad, qué sufrimiento, todo eso desapareció con la presencia de Cristo. Bernie, adelante. Ellos tenían, en el versículo de Lucas, en el 24:52, dice que ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La adoración en este caso es porque a ellos se les había abierto el entendimiento, según lo que dice la palabra de Dios en Lucas, y lograron entender que Jesús era el verdadero Dios. Ya no tenían las sombras de duda ni de confusión que en algún momento les cubrieron. Y entonces para un judío establecer adoración, en este caso para Jesucristo, no era tan sencillo, pero reconocieron su deidad de tal manera que regresaron gozosos a Jerusalén después de reconocer realmente quién era Jesucristo. En ese momento quizá no habían recibido todavía el Espíritu Santo, pero sí habían recibido de parte de Jesús la apertura de su entendimiento para reconocer la deidad de Jesús. Excelente, muy bien. Profundizando un poquito más, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? En Juan nos habla que Jesús cuando resucitó el mismo día a la tarde se fue a donde estaban los discípulos en puertas cerradas, ¿verdad? Por temor a los judíos. Y ahí llegó y les dijo la paz, ¿verdad? Sea con ustedes. Y sopló el Espíritu Santo en ellos. Les reconfortó esa angustia, esa tristeza, ese temor. Fue reemplazado con la paz de Cristo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que nos da la fortaleza espiritual para seguir proclamando el Evangelio. ¿De qué se trata la historia, hermanos? Alguien que me pueda hacer un resumen en una línea. Fátima, adelante, por favor. ¿De qué se trata la historia? De la ascensión de Jesucristo al cielo. Perfecto. La ascensión de Jesucristo al cielo, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué hizo Jesús? Preparó a sus discípulos ¿para qué? Para que sean testigos en todo el mundo. Compartan lo que Cristo había hecho, ¿verdad? Ese es el mismo mensaje que usted y yo tenemos hoy en día. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, en esta parte de las 4 Cs es algo personal, es para mí, ¿verdad? Cuando yo leo esta historia y me pongo en los zapatos de los apóstoles y me toco el pecho y digo, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué me cuentan? ¿Hay algún pecado? José. El pecado que me enseña es que así como los apóstoles, ¿verdad? A pesar de que ya se les había prometido el Espíritu Santo, ellos dudaban, ¿verdad? A veces nosotros también dudamos, ¿verdad? A veces de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el que nos puede dar la sabiduría, Él es el que nos puede dar la sanidad y a veces nosotros dudamos. Un ejemplo, en alguna enfermedad, a veces en vez de buscar a Dios, primero que hacemos es correr a la farmacia o buscar algún doctor, una clínica, ¿verdad? Entonces, te enseña esta historia a confesar de que así como después de que ellos tuvieron ya ese discernimiento en ver que de verdad era el Rey de Reyes el que estaba con ellos, ¿verdad? Entonces también nos enseña a nosotros que nuestro Señor es el doctor de doctores, ¿verdad? Debemos de confiar en Él. Excelente, gracias José. Muy bien, sí, bueno, al mismo tiempo damos gracias al Señor porque fue, Él mismo puso a los médicos, ¿verdad? Para que recurramos a ellos y encontremos la respuesta a nuestros dolores, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, aquí es algo espiritual, ¿verdad? Es algo que muchas de las veces dudamos. ¿Será que Jesucristo sí me perdona mis pecados? ¿Será que, verdad, que esos pecados que cometí en el pasado sí son lavados con la sangre de Cristo? ¿Verdad? Esas dudas más profundas
que a veces Satanás está recordándonos en nuestras mentes, ¿verdad? El disco ese duro que está recordando el pasado. Y eso pasaba con los discípulos, ¿verdad? Ellos quizás pensaban, ¿será que Cristo resucitó? ¿Será que sí nos perdonó nuestros pecados? ¿Será que sí vale la pena seguir a Cristo, verdad? Y todas esas dudas, ese temor, esa angustia, ¿verdad? Bernie, adelante, por favor. Bernie está ahí y va a comentar algo sobre esta pregunta. Sí, me escuchan. Sí, por favor, adelante. Una cosa importante, creo que dentro del texto del libro de los Hechos es que Jesús les da una misión a los apóstoles, se les indica que deben llevar su mensaje a todas partes, a Jerusalén, Judea y por toda la tierra. Ese mensaje, por eso es que el Espíritu Santo, Jesús se iba de nosotros, estuvo con nosotros, pero el Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos tener la fortaleza necesaria, según dice Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Y ese fruto es el que nos permite a nosotros llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pecamos cuando a veces escuchamos que dicen cosas en contra de Cristo y no defendemos. En realidad el Evangelio quizá no hay que defenderlo como tal, pero sí nosotros estamos preparados, tenemos que estar preparados para presentar defensa con reverencia, dice la palabra de Dios, y llevar el mensaje a todas las personas. Es obligación de nosotros. Ese Cristo que ha resucitado y que vive en nosotros y que nos ha dado una nueva vida, tenemos que enseñarle a otros que es sumamente importante que lo reconozcan, que lo reciban en su corazón como Señor y Salvador. Tenemos que mostrarle a otros eso, lo que Cristo les dice ahí que tenemos que hacer nosotros, llevar el mensaje del Evangelio a todas partes. Entonces a veces pecamos cuando nos abstenemos de hablar, cuando nos callamos, cuando no edificamos a otros con lo que conocemos. Y creo que por eso estamos aquí. Los apóstoles en algunas oportunidades, pues en ese momento ellos estaban pendientes de esa situación y nosotros tenemos que seguir el mensaje de Jesucristo, que es llevar y predicar el Evangelio. Sobre todo lo que usted decía, profesor, que es la resurrección de Cristo y nosotros somos parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando le recibimos. Gracias. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Adelante, Ana. Jesucristo es también el punto de partida para comenzar a ser testigos y anunciadores de Cristo exaltado, que volvió al Padre a sentarse a la derecha. Dice, el mandato de Jesús es claro y vigente. Dice, ir al mundo, dice, por el mundo entero, proclamar el Evangelio a toda la creación. Excelente, muchas gracias, Ana. Bueno, aquí en esta parte queremos reconocer qué pecado, como ya dijimos anteriormente, a veces tengo temor de proclamar el Evangelio, a veces tengo miedo que me van a decir y también tengo, como ya dijimos aquí, dudas. Esos son los pecados que me impiden, que me prohíben proclamar el Evangelio, ¿verdad? Pero no termina ahí, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios tiene gozo, alegría, como lo sucedió a los discípulos. Jesucristo les mostró su amor. Y la pregunta es, ¿dónde veo el amor de Cristo, de Dios en esta historia? El amor de Cristo. Adelante, Javier. El micrófono, hermano. Adelante. Ahí me escucha, ¿cierto? Sí, clarito. El detalle que tuvo Jesús con todos sus discípulos, ¿no? Primero, reunirlos en ese lugar, conversar con ellos, darles detalle a ellos, encomendarles una tarea con el objetivo, pues, o sabiendo más bien que ellos podían como lograr ese objetivo, ¿no? Y el amor también lo veo en la promesa que les hace de volver un día. O sea, les dice, listo, van a hacer esto, hagan discípulos, vayan y anuncien, ¿sí? O sea, de eso que han recibido, dile a los otros hermanos, ¿cierto? O sea, les transfiere como esa misión, esa tarea, ¿sí? Pero yo lo veo como un lenguaje de amor, ¿no? ¿Ya? Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Comentario final en esta parte es, yo veo el amor de Cristo. Los discípulos, por haberlo negado, por haberlo rechazado, por haberlo despreciado,
Ellos no merecían el amor de Cristo. Usted y yo no merecemos el amor de Cristo por la vida que llevamos, por las cosas que hacemos, por el pecado que diariamente cometemos. Pero en el reino de los cielos no se trata de merecimientos, ¿verdad? Jesucristo vino, les mostró el amor, les reconfortó, les consoló el alma. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cristo, en vez de sumergirnos en la muerte eterna, Él viene, nos toma, nos levanta de la mano y nos muestra, nos dice, yo entregué mi vida por ti. Te lavé todos tus pecados, todas tus iniquidades con mi propia sangre, ¿verdad? Ese es el amor de Cristo. Y yo lo veo todos los días mediante su palabra, ¿verdad? Ese amor le mostró a sus discípulos y me sigue mostrando a mí porque yo encuentro confianza, yo encuentro paz, yo encuentro alegría, yo encuentro fortaleza en cada versículo de la Biblia que me cuenta que mi Señor Jesucristo sí cumplió, sí vivió, sí murió, sí resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y hoy está intercediendo por nosotros. Ese es el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Mensaje de gozo, mensaje de alegría, mensaje de salvación. Ana. Javier, José, Fabián. Sí, Uno por uno. Sí, adelante. Sí. Empezamos con Javier. Sí, pues yo pienso que en todo tiempo, en todo momento, si miramos las situaciones que estamos viviendo, esto es a nivel mundial, ¿sí? Hay mucha gente que está muriendo sin conocer a Jesús, o quizás otros ya lo han conocido, pero por consecuencia del pecado o situaciones de la vida, se han apartado del camino, ¿sí? Entonces, pienso yo que esa es nuestra misión, llevar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio hoy, ¿sí? A esas personas, ¿sí? Y también predicar con el ejemplo, como lo enseña el Señor, ¿no? O sea, por los frutos que demos, la gente conocerá de que somos discípulos del Señor. Entonces, pienso que en todo tiempo, Señor. Gracias, ¿Sí? hermano. Bien dicho. José, adelante. Y hermano, solo para recordarle, creo que tocaba la pregunta número 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Ajá, Gracias. sí, muy bien. Gracias, me salté. Sí, adelante. Muy importante, gracias. Adelante, José. Solamente que alguien podría ahí participar también, hermano. Excelente. Fabián nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, yo creo, entiendo de lo que usted había mencionado hace un ratito atrás, el tema de cuando Jesús dice consumado está, o sea que Él ya ha hecho todo por nosotros. Ya no tiene que hacer más nada, o sea, ya todo lo hizo Él. Gracias, hermano. Y en esa gratitud, ¿qué hacemos nosotros? Servimos al Señor. Compartimos con otros la palabra. Eterna gratitud. Cuando usted y yo hacemos las cosas por la fuerza, no lo hacemos bien hecho, hermanos. Pero cuando somos motivados por el glorioso evangelio de salvación y vida eterna, eso cambia absolutamente todo, ¿verdad? Eso nos recuerda el pasaje bíblico que dijo el apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad? Todo lo que ustedes hagan en pensamiento, palabra u obra, háganlo en el nombre de Cristo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y esos es los frutos de un cristiano, son frutos, ¿verdad? Podríamos decir, son como ofrendas aromáticas ante la presencia de Dios, porque son hechas con motivación del Evangelio, ¿verdad? Muy bien. Gastón, adelante, hermano.
Pastor, qué tan buena pregunta pedir y hacer, ¿no? Porque medio que me mareé. En la pregunta 4, pedir y hacer, ¿no? Sí, es como aquí ¿En está, eso estamos? perdón. Sí, que me ¿Estamos en enseña a esa? pedir y hacer. Pedir y hacer en Bueno. gratitud. Ujú. Claro, lo que yo había puesto de, como habíamos visto todo lo que había acontecido en los versículos bíblicos, en realidad a mí me enseña a pedir más fe, porque somos de dudar mucho, y hacer por gratitud, lo mínimo que puedo hacer por gratitud al Señor es postrarme todos los días. Lo mínimo que puedo hacer es sentarme, porque Él lo hizo todo, así que lo mínimo que puedo hacer, porque le debemos muchas cosas al Señor, así que lo mínimo que puedo hacer es Amén, por Fabián. Amén. arrodillar. Estoy muy de acuerdo con usted. Excelente. Entonces ya contestamos la quinta pregunta también, ¿verdad? Compartir con gozo en todo tiempo, usando las palabras de Fabián, ¿verdad? Si hay ese gozo en el alma, pues no vamos a guardar esa alegría para nosotros mismos, sino compartir. Excelente. Gracias. Ahí está. 3:23, creo que es más como 3:17, 16, 17, pero está bien, excelente. Muchas gracias por el pasaje bíblico. ¿Listos con el papel y la pluma, el bolígrafo, el esfero, para anotar qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Y aquí va la respuesta. No quiere salir la respuesta. Ahí está. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Vayan, sean mis testigos. Ser testigos de Cristo en Hechos 1. Y después ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Excelente. Mateo 28, 19, 20. ¿Y se acuerdan las palabras finales que Jesús les dijo mirándolos fijamente a sus discípulos? Les dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa que el Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios, nos susurra todos los días. Cuando usted y yo nos postramos a sus pies, abrimos las páginas de la Biblia, meditamos en ella, nos alimentamos de ella, escuchamos esa dulce voz de Jesucristo diciendo, vayan, compartan con otros, ¿verdad? No son ustedes los que van, sino van motivados, impulsados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la misión de la iglesia. Ya han pasado algunos años desde que Jesús ascendió a los cielos, pero como dice la Biblia misma, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ese es el consuelo que usted y yo tenemos, esa es la motivación espiritual que tenemos. Quizás a veces nos van a rechazar, está bien, a Cristo lo rechazaron. A veces quizás cuando uno comparte el evangelio con otros, no lo van a recibir de buen modo. Va a tomar un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pero esa no es nuestra como responsabilidad. Nuestro mandato, nuestra misión es compartir el evangelio y el Espíritu Santo hace el resto, ¿verdad? Aquí está entonces lo que dijimos, ir y compartir la palabra de Dios. Esas son las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, llenos de confianza, llenos de alegría, llenos de fortaleza espiritual, reconfortándonos espiritualmente, ¿verdad? Fabián y Ana, Sí. adelante, palabras, comentario final. Y ahora con respecto a lo que usted estaba mencionando anteriormente, una de las cosas que a mí no me pareció buena fue cuando estaba el homicida Barrabás, que lo querían que lo iban a crucificar, o sea que en lugar de Barrabás lo querían crucificar a Cristo, y el otro era un ladrón. Y así que, bueno, eso también yo veo el amor de Dios por ese lado también, ¿no?
por lo que él hizo y la ignorancia de la gente, de los romanos. Excelente, Fabián. Bien dicho, creo que está ahí todavía. Sí, Sí, muy excelente ejemplo. Bueno, si nos ponemos en los zapatos de Barrabás y en vez de ponerle el nombre Barrabás, lo ponemos ahí mi nombre, el suyo. Por nosotros murió Cristo, ¿verdad? Entonces, en el pecado, en la balanza de Dios, no hay diferencia de pecados, ¿verdad? Todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios y Jesucristo con su sangre nos lavó de esas iniquidades. Gastón, adelante. No, pastor, del hecho que contó el hermano, creo que ahí demuestra, ¿no?, que la maldad del mundo. Creo que si nosotros hubiésemos estado ahí, también hubiésemos hinchado para que lo crucifiquen al Señor, porque por naturaleza somos malvados. Hay enemistad entre Dios y nosotros, ¿verdad? Es como le damos la espalda siempre a Dios. Pero bueno, al fin el Evangelio, la gracia de Dios, el amor, su misericordia por nosotros, es el que nos llena de alegría el corazón. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Hemos terminado la primera lección. Gracias, mil gracias a ustedes por su participación, por estar aquí, ¿verdad? Por haberse conectado. Quizás en muchos de sus países ya es tarde en la noche, pero la alegría, el gozo y el deseo de aprender es digno de elogio y admiración, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Señor por esta clase. Bendito Dios, postrados a tus pies te damos infinitas gracias, porque Señor, las palabras, tus últimas palabras que dijiste, Señor, antes de ascender al cielo, todavía hacen eco en nuestros corazones, porque son palabras de salvación, palabras de perdón, palabras de paz, palabras de fortaleza espiritual, palabras de ánimo, Señor, que cada día nos das para que vayamos y compartamos con otros esa historia, la historia que cambió nuestras vidas para siempre, al ser rescatados, al ser redimidos por medio de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos felices y agradecidos porque nuestro Redentor vive y algún día con nuestros propios ojos lo veremos en el cielo. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a seguir regocijándonos en el Evangelio que cada día nos muestras y a compartir con otros, Señor, lo que has hecho con nosotros. Todo esto te pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, amén. Muchas gracias a todos. Amén.